El gobernador del Banco de México miente. La reforma a la ley no le quita autonomía a Banxico. Autonomía y supeditación del Banco de México. México tiene un singular problema con la dirección actual del Banco Central, a juzgar por las reacciones de este. Sin embargo, habría que esperar que el gobernador de Banxico recapacite, deje de mentir y proponga algo para resolver el problema de los billetes de dólar. La Constitución, artículo 28, establece que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. El objetivo prioritario del Banco de México ha de ser procurar estabilidad, poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la Rectoría del Desarrollo Nacional que corresponde al Estado, y dicho precepto sentencia, sin concesión, ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El mismo artículo 28 constitucional pone las cosas más claras al señalar que el Banco Central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros. Es sobre esta base que el gobierno tiene el control legal de la Comisión de Cambios. La preside el secretario de Hacienda, quien puede superar los empates entre sus 6 integrantes, 3 del Banxico y 3 del mismo gobierno. Propone al Senado a los miembros de la Junta de Gobierno, quienes no son empleados del banco, por lo que carecen de derechos laborales, y determina el sueldo de los mismos a través de una comisión ad hoc, cuyas decisiones están siendo objetadas en la Suprema Corte para poder seguir ganando más que el presidente de la República. El mismo gobierno integra, regula y vigila a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la de Seguros y Finanzas, además de realizar la llamada inteligencia financiera, entre otras funciones que impactan en la intermediación, los cambios y el sistema financiero del país. En síntesis, el gobierno tiene más funciones que Banxico, excepto la de conceder financiamiento desde el banco y naturalmente la de emitir moneda y regular su circulación. El banco fija la llamada tasa de referencia que rige en sus transacciones con las instituciones bancarias. No es una tasa impuesta, sino solo para cierta clase de operaciones, por lo que también se usa justamente en forma referencial. Los bancos toman sus muy libres decisiones en materia de tasas de interés activas y pasivas, debido a que no son ejercidos los deberes de regulación que, desde hace algunos años, la ley confiere a Banxico. La supuesta libre competencia bancaria mexicana está en manos de 7 bancos, de los cuales 5 son transnacionales. Este tema sigue estando pendiente de análisis en el Congreso. La Constitución señala que el Banco de México tendrá funciones de autoridad necesarias, pero sobre bases, condiciones y límites escritas en la legislación, lo cual confirma la observancia del principio de legalidad. El banco, en fin, no legisla. Quien lo hace es el Congreso. Es bueno saberlo. El Banco de México está más subordinado que lo imaginado por la generalidad de las personas. Sin embargo, al subrayarse su autonomía, se soslayan los límites de la misma. Así, se está propagando que Banxico no requiere ley alguna para funcionar, debido a su autonomía, sino solo acuerdos del grupo de personas designadas como integrantes de su Junta de Gobierno. Es al contrario. Las funciones del banco se llevan a cabo conforme a la ley. Sus funciones de autoridad no podrían ejercerse al margen de la legislación del Congreso. No es este el primer tema nacional en el que todo aparece al revésado. Lo que ocurre es que el principio democrático es el último en aparecer y cuando se integra a la discusión se confunde con otros. Viejo defecto nacional. El Banco Central en México no surgió de la banca privada como en otros países, sino de un original mandato legislativo. Es, en efecto, una institución totalmente estatal.
Sus más recientes facultades constitucionales directas se derivan de la necesidad de impedir que el presidente de la República obtenga crédito del banco bajo su propia orden, echar a andar la maquinita, se decía, o que el Congreso lo obligue por decreto. De ahí viene la dichosa autonomía. Las facultades regulatorias y de emisión de la moneda de curso legal, su carácter de banco de bancos, etc., son elementos comunes a todo banco central. Aún así, todas están en la ley, como es debido. Por desgracia, el reciente debate sobre la autonomía relativa del Banco de México se ha dado desde una acusación, la de su gobernador, quien dijo que el proyecto de reforma sobre los billetes y monedas de divisas extranjeras aprobado en el Senado es violatorio de la supuesta autonomía del banco. Por desgracia no explicó su aseveración, no obstante, esta fue hecha propia por los medios de comunicación sin explicar nada, ni siquiera publicaron el texto de la Constitución, y por voceros de agrupaciones empresariales, incluidos los mayores bancos que operan en el país, quienes defienden una idea de autonomía de Banxico que en los hechos resulta en la de ellos mismos. El proyecto puede ser correcto o no, puede ser viable o no, puede ser práctico o no, pero no violaría la autonomía del Banco de México. Si así fuera, casi toda ley expedida antes, ahora y en el futuro por el Congreso sobre el sistema financiero y cambiario sería por definición contraria a la referida autonomía constitucional del banco. No se trata, pues, de ordenar a Banxico conceder financiamiento, tampoco de impedir el ejercicio de su autoridad, siempre en los términos que la ley defina. El asunto de los manchados billetes de dólar tendría que ser discutido sobre la base de 2 puntos. 1. ¿Qué hacer para que las operaciones de compra no se encuentren tan abajo del tipo de cambio a la venta, con lo que los poseedores del billete verde pierden demasiado al cambiarlos por pesos? 2. ¿Cómo seguir mejorando los controles precautorios en el cambio de divisas, pero no solo de los pocos billetes de dólar que circulan, sino de los centenares de miles de millones que se mueven en línea, a través de la cual, se sabe, funciona principalmente el lavado de dinero? En otro orden de cosas, no es que el gobernador de Banxico carezca de libertad para expresarse, sino que ha usado el cargo para decir demasiadas mentiras comprometedoras, las que una generalidad de las personas se ve orillada a creer, tales como esa de la amenaza contra la estabilidad del sistema financiero, aquella del peligro para la validez y operación normal de la Reserva Internacional de México en el exterior, y la del rompimiento del convenio del banco con la autoridad estadounidense. Todas estas meras especulaciones. Pocas veces se habían visto semejantes atrevimientos institucionales que generaran alarma dentro del país. México tiene un singular problema con la dirección actual del Banco Central, a juzgar por las reacciones de este. Sin embargo, habría que esperar que el gobernador de Banxico recapacite, deje de mentir y proponga algo para resolver el problema de los billetes de dólar. Asunto, por cierto, poco complicado. Del secretario de Hacienda también es de esperarse que, en lugar de andar diciendo no a sotovoce, diga qué cosa sí, pero en ley, para evitar vanas promesas. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La cuarta transformación implica no hacer las cosas como se hacían antes. No utilizamos nuestra mayoría para avasallar, la utilizamos para reflexionar y encontrar consensos. El núcleo de la minuta era darle certeza jurídica a las instituciones financieras por lo que hace a todas las remesas y la repatriación de capitales, por respeto a nuestra colegisladora y en especial por la identificación ideológica, política, programática que me une con el senador Ricardo Monreal, que además es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Le convenimos integrar una comisión bicameral para profundizar en el análisis de esta minuta que es fundamental para nuestro país y necesaria
para 30 millones de mexicanas y mexicanos. Nunca está establecido en ninguno de los dos artículos que se modifican y en las adiciones que se le hacen algún planteamiento que siquiera vislumbre alguna posibilidad de atentar contra la autonomía. Se subió la presunta posibilidad de que a través de la minuta se estuviese fomentando o se propiciara el lavado de recursos de procedencia ilícita de dólares manchados de sangre. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.